Si eres entrenador y en tus llamadas escuchas constantemente frases como no tengo dinero, me lo tengo que pensar, o me parece muy caro, o ahora no es el momento, incluso tengo que hablarlo con mi pareja. O la típica incluso de voy a intentarlo por mi cuenta. Quiero decirte algo que probablemente nadie te haya dicho y es que las objeciones no son el problema. De hecho, la mayoría de las objeciones nacen mucho antes de que aparezcan. Y cuanto antes entiendas esto, antes dejarás de perseguir scripts mágicos y empezarás a cerrar más clientes. Porque la mayoría de entrenadores comete exactamente el mismo error. Creen que vender consiste en aprender respuestas ingeniosas para ganar debates. Creen que el mejor vendedor es el que tiene una respuesta preparada para cada objeción. Pero la realidad es totalmente otra. El mejor vendedor no es el que más objeciones rompe, es el que menos objeciones recibe. Y para entender esto, primero tenemos que entender por qué aparecen las objeciones. Imagínate que te duele una muela, no un dolor pequeño, un dolor que es realmente insoportable. Llevas 3 noches sin dormir, no puedes incluso comer, no puedes tampoco concentrarte, vas al dentista y te dice, son 300 euros. Le responderías, ¿me lo tengo que pensar? Probablemente no. ¿Por qué? Porque el dolor es tan evidente que la decisión ya está tomada. Y esto es exactamente lo que ocurre en ventas. La mayoría de las veces una objeción aparece porque el cliente todavía no tiene suficiente claridad sobre su problema, no entiende completamente el coste de seguir igual o no está convencido de que tu solución sea la adecuada. Vamos a ver las 5 objeciones más comunes y sobre todo cómo evitar que aparezcan. La primera es no tengo dinero o me parece muy caro. Esta es probablemente la objeción más escuchada dentro del sector fitness y también una de las peores interpretadas, porque mucha gente, bueno, muchas veces el entrenador escucha no tengo dinero o me parece muy caro y automáticamente responde, bueno, piensa que esto es una inversión, tu salud no tiene precio, si sales a cenar 2 veces ya te lo has pagado, pero eso rara vez funciona. Porque el problema no suele ser el dinero, el problema suele ser la prioridad. La gente encuentra dinero para aquello que considera importante, para el móvil nuevo, para las vacaciones, para salir con los colegas los fines de semana, para cualquier cosa que perciban como necesaria. Entonces, la pregunta no es ¿cómo convenzo a alguien de que tiene dinero? La pregunta es ¿cómo hago que entienda el coste de seguir igual? Si una persona lleva un año frustrada con su físico, si ha probado 20 dietas, si se siente insegura cada vez que se mira al espejo y entiende realmente el precio emocional de seguir así durante otros 6 meses más, la conversación cambia completamente. La segunda objeción es me lo tengo que pensar. Y esta suele ser la favorita de los entrenadores, porque aparece una objeción educada, pero en realidad suele significar una de estas 3 cosas. La primera es que no está suficientemente convencido. La segunda es que tiene una duda que no ha expresado. Y tercera, no percibe suficiente urgencia para decidir ahora, porque piensa en esto. Cuando una persona está convencida, actúa. Cuando no lo está, pospone. Por eso cada vez que alguien te dice, me lo tengo que pensar, no deberías preguntarte qué le respondo. Deberías preguntarte qué no he descubierto durante la llamada. Porque normalmente la objeción aparece cuando no has profundizado lo suficiente. La tercera es ahora no tengo, bueno, ahora no es el momento. Y esta es una de las más peligrosas, ¿ok? Esta tercera objeción aparece porque, bueno, parece razonable, de hecho muchas veces incluso el propio entrenador se la cree. Pero piensa esto, ¿cuántas veces has escuchado esa misma frase? Ahora piensa, ¿cuántas personas realmente vuelven cuando llega ese supuesto momento perfecto? Ninguna, muy pocas. ¿Por qué? Porque el momento perfecto no existe, ¿ok? Lo que existe es la decisión y tú como entrenador lo tienes que saber. Y normalmente las personas llevan meses o años diciéndose que empezarán cuando tengan tiempo, o más dinero, o más motivación, o incluso menos estrés. Y mientras esperan, nada cambia. Por eso es tan importante hacer que el cliente vea el coste de esperar. No para presionarle, sino para que sea consciente, porque si no cambia nada dentro de 6 meses, 12, 2 años, probablemente seguirá exactamente igual, ¿vale? Al 99% de las veces. La cuarta objeción es, tengo que hablarlo con mi pareja.
Y aquí voy a decir algo que puede molestar a algunos. Esta objeción suele ser culpa del vendedor. Bueno, de hecho es culpa del vendedor, porque si otra persona participa en la decisión, debería descubrirlo al principio, no al final. Imagina que vas a comprar una casa y después de 2 horas enseñándotela, preguntan, por cierto, ¿quién toma la decisión? Llegan tarde. En ventas ocurre igual. Por eso es importante saber desde el inicio quién participa en el proceso, porque si no lo haces, la llamada termina convirtiéndose en una transferencia de información y ya no estás vendiendo a la persona adecuada. La quinta objeción es: voy a intentarlo por mi cuenta. Y esta es especialmente común en fitness. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde toda la información está gratis. Puedes encontrar entrenamientos, dietas, vídeos, cursos, todo literalmente. Entonces, la pregunta es si la información fuera suficiente, ¿por qué tanta gente sigue sin conseguir resultados? Porque la mayoría de las veces el problema no es la falta de información, es la falta de implementación, de seguimiento, de responsabilidad, de alguien que te diga qué hacer cuando las cosas se complican. Y aquí suelo hacer una pregunta muy sencilla. Si llevas intentándolo solo durante meses o años, ¿qué vas a hacer diferente esta vez? Y esa pregunta suele hacer reflexionar bastante. Ok, ahora bien, después de escuchar estas 5 objeciones, mucha gente estará pensando, vale, ya sé cómo responderlas. Y ahí está el problema, ok, ahí está el error. Porque ese no debería ser tu objetivo. Tu objetivo no debería ser convertirte en un experto respondiendo objeciones. Tu objetivo debería ser evitar que aparezcan. Y esto cambia completamente tu forma de vender. ¿Por qué? Porque empiezas a entender que una llamada no consiste en convencer, sino que en crear claridad, consiste en aumentar ese nivel de conciencia del cliente sobre dónde está, sobre por qué sigue ahí, sobre lo que le está costando seguir igual y sobre qué necesita realmente para cambiar. Cuando haces eso bien, ocurre algo muy simple. Las objeciones empiezan a desaparecer. No porque tengan mejores respuestas, sino porque el cliente llega al final de la llamada con más certeza y una persona con certeza necesita muchas menos explicaciones. Por eso quiero que te quedes con esta idea. El mejor vendedor no es el que más objeciones rompe, es el que más las elimina antes de hablar del precio, porque las objeciones no se cierran al final, se previenen durante toda la conversación, aumentando la conciencia, creando claridad y ayudando al cliente a tomar una decisión basada en lo que realmente quiere para su vida. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir técnicas y empiezas a entender cómo funciona realmente una venta. Y ahí es cuando empiezas a cerrar más clientes y por consecuencia escalar tu negocio. Si quieres que te ayude uno a uno a realmente construir un negocio fitness sólido como entrenador online, escríbeme Escale por Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete también y espero que te haya servido, que hayas aprendido algo. También dudas me podéis preguntar. Nos vemos.